Bueno, estamos en Beis Amud Beis 2b, básicamente la primera página, y estamos en el medio de una discusión, no la terminamos. La discusión es, o mejor dicho, no discusión, sino saber de dónde aprendemos que el Rosh Hashanah Limelachim, que el Rosh Hashanah de los Reyes es en Nisan. ¿De dónde lo aprendemos? La Gemara trajo en la página que estamos estudiando, lo vimos en la clase pasada, una historia de Shloime HaMelech. Lo repito porque en realidad va a aparecer más adelante también. Shloime HaMelech, el rey Salomón, dice el Tanaj que fue después de Shmoinim Shana Babamiyot Shana, la mitad de la página justo, después de 480 años de la salida de Egipto del pueblo judío, este detalle fundamental, empezó la construcción del Beis Hamikdash. El hecho de que la Toira cuente los 480 años desde la salida de Egipto nos enseña que, así como la salida de Egipto fue en Nisan, entonces los años del rey, en el caso de Shloime HaMelech, se cuentan desde Nisan. Esto es lo que la Gemara quiere probar. Después fuimos idas y vueltas que no vienen ahora al caso. Trajimos otra historia, porque la Gemara preguntó: ¿cómo sabes que contamos los años de los reyes desde Nisan? O sea, porque la salida de Egipto fue en Nisan. ¿Cómo sabes que es eso? Quizás contamos los años de los reyes, o, que es más concreto, ahora cuento toda la historia, desde que se levantó el Mishkan. Porque la Gemara trajo otra historia, que Moshe Rabbeinu empezó a repetir toda la Torá, el quinto libro de la Torá, en Rosh Chodesh Shvat, el comienzo del mes de Shvat. Y ahí ese versículo no mencionaba la salida de Egipto, solo que la Gemara conectó el versículo que habla de la salida de Egipto, con 40 años de salida de Egipto, que en ese momento muere Aarón, con el versículo que dice que a los 40 años, pero no dice salida de Egipto, dice 40 años, Moishe empezó a contar la Torá de vuelta. Hicimos una Gzeira Shava, una conexión entre un lugar y otro lugar. Entonces tenemos dos eventos acá. Evento número 1, la muerte de Aarón, que fue al final de los 40 años. Evento número 2, el comienzo del relato de la Torá por Moshe Rabbeinu, que fue al final de los 40 años. Estos dos eventos están conectados, 40 años en un lugar, 40 años en otro lugar, se cuentan desde la salida de Egipto. Entonces acá lo que tenemos es Shloime HaMelech, contamos desde la salida de Egipto. La muerte de Aarón, contamos desde la salida de Egipto. El versículo dice claramente: y Aarón subió al monte Horahar, al Pi Hashem, porque Dios le dijo: vayamos Sham, se murió ahí, Bishnas Arbaim, en el año número 40, Letzeis Bnei Israel Meretz Mitzrayim, de la salida de Egipto. Entonces tenemos, la Toira cuenta el año de Shloime HaMelech, desde la salida de Egipto. La Toira cuenta la muerte de Aarón, la salida de Egipto. Y la Toira cuenta el relato de Moshe Rabbeinu, de cuando empezó a relatar la Torá de vuelta, el quinto libro de la Torá, pero no dice la salida de Egipto, dice 40 años. Y a través de esta Gzeira Shava, de esta conexión entre un lugar y otro lugar, 40 años, conectamos todo, digamos. Conectamos los tres eventos diferentes. De acá aprendemos que contamos, ahora lo vamos a cuestionar un minuto más, de acá aprendemos que contamos los años de los reyes desde Nisan. ¿Por qué? Porque la salida de Egipto es desde Nisan. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Sí. Salida de Egipto en Nisan, Shloime HaMelech 400 años desde Nisan, 480 en realidad. La muerte de Aarón, 40 años, ¿de dónde lo contamos? Desde Nisan, porque de la salida de Egipto. Y el relato de Moshe desde Nisan. Ahora vamos a lo que nos ocupa hoy, digamos. La muerte de Aarón fue Rosh Chodesh Av, en el comienzo del mes de Av, que es el mes número 5. Chodesh HaHamishi. El relato de Moshe Rabbeinu, el comienzo del relato de Moshe Rabbeinu del último libro de la Torá, es en el mes de Shvat. El mes de Shvat es el número 11. ¿Estamos? El 1 es Nisan. Entonces Nisan, Iyar, Tziván, Tammuz, Av es el 5. Y después seguimos contando, llegamos hasta Shvat. ¿Estamos? Y en ambos casos, tanto en la muerte de Aarón como en el relato de Moshe, dice Bishnas Arbaim, el año número 40. Entonces, si vos contás desde Av hasta Shvat, te queda Tishrei en el medio.
¿Estamos? Elul Tishrei, es el séptimo mes. De acá la Gemara quiere extraer que no contamos, lo subrayo, no contamos los años de los reyes en Tishrei. Es en Nisan. ¿Por qué? Porque de vuelta, la Toira mencionó que Aaron murió en el mes de Av, en el año número 40 de la salida de Egipto. Y esto lo habíamos conectado anteriormente con el año 480 del rey Salomón. No que vivió 480 años. Después de 480 años de la salida de Egipto, en el cuarto año del rey Salomón, el Beis Hamikdash, el templo. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Cómo sabes? Esto es lo que la Gemara va a cuestionar ahora. ¿Cómo sabes que el relato de Moishe Rabbeinu es Shvat después de Av? Quizás es Shvat antes de Av. Shvat antes de Av. Con lo cual, hay un problema. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? El maíz es así, quizás no estoy siendo claro, entonces quiero decirlo de vuelta para ser un poco más claro y sencillo. Nosotros venimos estableciendo de la Mishnah que el Rosh Hashanah el Melachim es en Nisan. La Gemara cuestionó, y quizás es en Tishrei, y la Gemara trajo la prueba de que Aaron murió en el año número 40 en el mes de Av. Moishe relata la Toira en el año número 40 en el mes de Shvat. Tishrei estuvo en el medio, entre Av y Shvat, y no cambió el año número 40. Entonces no es Tishrei. ¿Estamos? Ahora vamos al Talmud propiamente dicho. Pregunta la Gemara, estamos al final de Beis Amud Beis, 2b. Umimai de Maise de Av, Kadim, ¿quién te dijo que la historia de Av, o sea, la muerte de Aarón, y la historia de Shvat es el comienzo del relato de Moshe Rabbeinu? ¿Quién te dijo que el Maise de la muerte de Aarón, que fue en el mes de Av, fue anterior a la historia del comienzo del relato de la Torá por parte de Moshe Rabbeinu, que fue en Shvat? Y ahí sí tenemos efectivamente Tishrei en el medio y no cambió el año. Quizás fue al revés. Primero Moshe Rabbeinu comenzó en Shvat a relatar la Torá, y después, unos meses después, tenés Shvat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, obviamente dentro del mismo año, porque el año cambiaría en Tishrei, esto es lo que estamos tratando de probar, dentro del mismo año, posterior al relato de Moshe Rabbeinu, o en medio del relato de Moshe Rabbeinu, muere Aaron, en cuyo caso no tenés una prueba de estos dos versículos, estos dos eventos, que el año no cambia en Tishrei. No hay prueba de eso. ¿Estamos? Esto es lo que pregunta la Gemara. Mimai de Maise de Av Kadim, Dino Maise de Shvat Kadim. Quizás la historia de Shvat, el relato de Moshe Rabbeinu, es anterior a la muerte de Aarón, en cuyo caso, ponerlo en silencio por favor, en cuyo caso no tenemos prueba de que Tishrei no cambia el año. ¿Estamos? Bien, la respuesta de la Gemara es un poco compleja. No compleja en entender los versículos, porque lo vamos a entender rápidamente, sino compleja en ubicarse en tiempo y en contexto. Entonces lo voy a decir por afuera y después lo vamos a ver adentro, si no yo creo que nos vamos a marear. Lo que la Gemara responde es: estamos discutiendo qué historia vino antes que cuál. La Toira no es clara, por así decir. Ahora vamos a ver que sí es clara, pero nosotros pensamos que la Toira no es clara. ¿Qué historia vino antes? ¿La muerte de Aarón o el relato de Moishe? Y la Gemara responde: fíjate que cuando Aarón fallece, había una persona, ahora digo quién era, paciencia, había una persona que estaba viva, pero cuando Moishe comienza su relato, esa persona estaba muerta. Entonces, a partir de este asunto, digamos, secundario de la vida de este tipo, nosotros nos damos cuenta que Aarón se murió antes que Moishe. Porque una persona, obviamente, si estaba viva y después se murió, obviamente una cosa pasó antes que la otra. ¿Quién es esta persona? Sihon Melech HaEmorim. Cuando el pueblo judío llega a la frontera, digamos, básicamente, la frontera de Eretz Israel, antes de lo que sería hoy Jordania, antes de llegar a la frontera propiamente dicha, se encuentran con dos reyes, Sihon y Og, que salen a la lucha contra el pueblo judío. En la práctica, el pueblo judío derrota a estos dos reyes, conquista toda esa tierra, que es lo que hoy sería Jordania,
Y después, posteriormente, entra en la tierra de Israel, y bueno, otra historia, nada que ver. Pero uno de estos reyes era Sihón. Lo mata Moshe Rabbeinu mismo. Bien, Sihón estaba vivo en la muerte de Aarón, y Sihón estaba muerto cuando Moshe empieza a relatar la Torá. Acá nos damos cuenta que la muerte de Aarón fue anterior al relato de la Torá de Moshe. Esto es lo que prueba la Gemara. ¿Para qué queríamos probar esto? ¿A mí qué me importa? Sí, momento. Estábamos cuestionando que ¿quién te dijo que es Nisan el comienzo del año para los reyes? Quizás es Tishrei. Bueno, no es. Punto. Se acabó. Este asunto quedó totalmente rechazado. No es Tishrei. ¿Por qué? De vuelta. Aren se muere en Ab. Pasa todo el ciclo del año. Ab, Elul, Tishrei. Y después viene Shvat. Unos meses después viene Shvat. Y empieza el relato de Moshe. Y ambos eventos ocurrieron en el año número 40. Desde la salida de Egipto. Ya está. Tishrei no cambia el año de los reyes. Hay que tiene que ver la muerte de Aarón y el relato de Moshe con los reyes. Ahí volvemos al comienzo. Conectamos con Shlomi Amelech. El versículo dice que Shlomi Amelech se cuentan sus años desde la salida de Egipto. Oh, listo. Está todo conectado. ¿Estamos? Vamos a ver ahora cómo lo pone la Torá. Nada, que mola. Lo Isaac Daitach. No, que ni se te ocurra que primero empezó Moshe su relato y después se murió Aarón. No es así. Dixiv, porque está escrito lo siguiente. En el relato de Moshe, cuando Moshe empieza a relatar la Torá, Ajar y Akoise y Sihón, después de haber golpeado, matado en la práctica a Sihón. ¿Qué es Sihón, rey de Bayán? No, esa es Oig Melech Bashan, Sihón Melech Moiri. Pero no importa, en la práctica no viene al caso. Era un rey que estaba asentado ahí en algún lugar en lo que es Jordania. En la Transjordania. Claro, lo que hoy es Jordania. Sí. Del otro lado del Yardén. Sí. Bien. La Toira dice claramente que Moshe comienza su relato, este es el mes de Shvat, esto nadie lo discute, es un paso, es un versículo, después de haber matado a Sihón. Ok, Sihón estaba muerto. Se acabó. Vejinach nafshei de Aarón, y cuando Aarón fallece, Akasi Abba Sihón Kayam. Sihón todavía estaba vivo. ¿Cómo sabés que Sihón estaba vivo cuando muere Aarón? Dixiv, porque está escrito, y acá pasamos a Gimel Amudal 3a. Está escrito lo siguiente. Lo voy a leer como está acá. No se pongan nerviosos. El nombre de Sihón no va a aparecer. Y la Gemara misma va a preguntar, ¿y entonces? Y la Gemara va a responder, Sihón es tal personaje que nosotros pensamos que no era. Vamos a ver. La Toira dice lo siguiente. En Parshas Jukas. Parshas Jukas es el momento en la Toira donde muere Aarón. Está escrito claramente, subió al monte, qué sé yo, se murió. Perfecto. Entre los relatos que hay en Parshas Jukas, justamente el siguiente relato tras la muerte de Aarón es el relato que vamos a leer ahora. Vaishma Knani Melech Arad, escuchó el Knaneo que vivía en la tierra de Canaán, el rey de Arad, un lugar que vamos a ver que no es tan simple, pero vamos al Pshat, el sentido es sencillo. Punto. Escuchó, la Torá dice que escuchó, pero no dice qué escuchó, ni qué hizo, ni nada. Pregunta el Talmud, esto lo trae Rashi en su comentario de la Torá. Mash Muashama, ¿qué es lo que escuchó el rey de Arad? ¿Qué le llamó tanto la atención? Shama Shemes Aaron, escuchó que se murió Aarón. El versículo anterior a este es, se murió Aarón. Escuchó que se murió Aarón, Benistalku Anane y Koboid, y las nubes de gloria que acompañaron y protegían al pueblo judío a lo largo de su travesía por el desierto, se fueron, porque vinieron por el mérito de Aarón, se fueron. Ukesabur, y opinó, pensaba el rey de Arad, Nitna Reshus Leilachem Be Israel, ahora tengo permiso para luchar contra Israel, contra el pueblo judío. Cuando las nubes de gloria estaban ahí, nadie se animaba. Hay toda una historia con Amalek, que no viene al caso, en cuanto el pueblo judío sale de Egipto, pero nadie se animaba a pelear contra el pueblo judío. Estaban las nubes de gloria protegiéndolos. Cuando se muere Aarón, se retiran las nubes de gloria. Entonces este rey de Arad dijo, ahora puedo luchar contra el pueblo judío. Esto que viene ahora parece complejo y es súper interesante. Súper interesante. A mí me resulta simplemente, como hablábamos antes, a mí me resulta interesante. Dixiv, porque está escrito en el versículo anterior al que leímos recién, Va'iru, literalmente lo voy a leer mal, pero es así literal. Va'iru, vio, Kolo Eida, toda la congregación, Kigova Aaron, que se murió Aarón. ¿Murió?
Veoma Rabbi Abbau, y Rabbi Abbau dijo, no. La lectura que acabamos de hacer está mal. Yo a propósito lo dije así, pero está mal esa lectura. Al tikri va'ireu, no leas y vieron que se murió Aarón y se pusieron nerviosos. ¿Por qué? Porque se fueron a las nubes de gloria y pensaron que se venían los ejércitos de otros pueblos a luchar contra ellos. No leas y vieron. Ela vayerou, y fueron vistos, como pasivo, fueron vistos. Que de Reish Lakish, como explica Reish Lakish, de Omar Reish Lakish, porque dijo Reish Lakish, ki, la palabra en hebreo, ki, meshamesh dalet leshoines, significa 4 cosas diferentes. De acuerdo al contexto, 4 cosas diferentes. Y quiere decir sí, es un condicional. Si pasa esto, puede pasar lo otro. Un if. If, exacto. En la computación es el if. Ven. Sí. Este es el primer significado de la palabra ki. Ahora vamos a leer un Rashi largo que trae ejemplos, es muy interesante. Segundo significado de la palabra ki, Dilma, quizás. Tercer significado de la palabra ki, ela, sino que, damos vuelta a lo que acabamos de decir, no va, sino que lo otro. Y el último significado de la palabra ki es deja, por cuánto. Estás dando una razón, por tal cosa, por cuánto. A propósito, no voy a explicar mucho más, solamente lo necesario para entender, y prefiero seguir con lo que viene, que es muy simple, y después volvemos sobre esto. Entonces, con esto, a pesar de que no se entendió nada y ya lo sé, con esto, la Gemara que probó que Sihoin estaba vivo cuando se murió Aarón. Pero ni dijimos el nombre Sihoin, no dijimos nada. Lo único que dijimos fue que tras la muerte de Aarón, el pueblo judío quedó como revelado, con B corta, como... como al descubierto. Al descubierto, esta al es la intemperie. Quedaron al descubierto, porque se fueron a las nubes de gloria, quedaron al descubierto. El rey de Arad escuchó que estaban al descubierto y dijo, ok, ahora puedo luchar contra ellos. Esto es todo lo que sabemos. Pregunta el Talmud, Middomei, ¿pero qué estás hablando? ¿Con esto vos querés probar que Sihoin estaba vivo? Hassan Knan, en el versículo que acabamos de estudiar, en la pequeña historia que acabamos de estudiar, dice la palabra Knan, de la tierra de Knan, Haja Sihoin. Pero vos estás tratando de probar que Sihoin estaba vivo. Sihoin era un tipo, un individuo. Y ahí lo único que dice es Knan. Responde el Talmud, no. Tana, aprendimos, Hu Sihoin, Hu Arad, Hu Knan. Es la misma persona. Sihoin, Arad y Knan es lo mismo. Sihoin, ¿por qué se llamaba Sihoin? ¿Por qué le decían Sihoin? Shedoime le Siach, Bamidbar. Siach, Rashi explica, parece un Siach en el desierto. Siach es, Rashi dice que es hijo, es un burro, pero es hijo de un caballo. No sé el nombre técnico, mula, burro, nunca supe cuál es cuál. Es hijo de caballo. ¿Un asno es? Un asno, claro. Asno. Una semila sería. No es un burro, hijo de un burro y una burra. No. Es hijo de un caballo con una mula, ¿es? No sé. La pura es mula. No sé cuál es cuál. Sí. Es hijo un híbrido. Es un híbrido con un caballo. Eso es un siach. Ese es el nombre que tiene. Creo que es asno. Bueno, vamos a ponerle asno por poner un nombre. No sé cuál es cuál. Entonces, ¿por qué le decían Sihoin? Porque el tipo era como un asno. Un híbrido. Sí. Knan, ¿por qué le decían Knan? Al Shem Malchusay, porque su reino era el reino de Knan. Umash Shmoy, ¿y cómo se llamaba el tipo? Él, Arad Shmoy. Se llamaba Arad. Claro. Sí, otra versión, Ika de Amrei. No. Vamos a cambiar la versión. Arad, ¿por qué le decían Arad? Shedoimele Aroid Bamidbar. Porque parece como un burro salvaje en el desierto. Knan, al Shemal Husay. Knan era su reino y por eso le decían el rey de Knan. Umash Shmoy, ¿cómo se llamaba? Sihoin Shmoy. Punto. Entonces, sin entrar en todo el detalle de la palabra ki, que ahora lo vamos a ver porque es muy interesante, sin entrar en eso, con esto el Talmud probó que tras la muerte de Aarón, Sihoin escuchó que se murió Aarón, que se fueron a la nube de gloria y que entonces pensó que podía luchar contra el pueblo judío. Vemos
que Sihon estaba vivo cuando se murió Aarón, pero estaba muerto cuando Moishe empezó su relato de la Torá, porque Moishe lo mató a Sihon. Entonces claramente la historia de Aarón en Av viene primero y la historia de Moishe en Shvat viene después. Pero para pasar desde Av hasta Shvat tenés Av, Elul, Tishrei, pasó Tishrei en el medio. Y no cambió el año, es el año número 40. Claramente vemos de acá que Tishrei no es el Rosh Hashanah para los reyes. Mula. Era mula. Una mula. La mula es el cruce entre un burro. Burro y asno son sinónimos. Ah, ok. Burro y una yegua es una mula. Esperá, y cuando el papá es un caballo, Mulo. No, se llama burdégano. ahí tenés. Eso es un siaj. Un burdégano, nunca escuché esa palabra. La mamá Burra es una y burra. caballo. Exacto, burra y caballo. Burdégano. Listo. Esto es de lo que estamos hablando. Es más chiquito que la mula. Sí, sí, sí. Como que no es práctico para el trabajo ni nada por el estilo. Sí, Pero eso es un siaj. un nombre subestimatorio totalmente. Es que no se generan. No se usa porque es inútil para trabajar. Bueno, dicho todo esto, vamos a volver un poco atrás. Podríamos seguir adelante y saltearnos esto, pero a mí me parece que es interesante para ver que el lenguaje Lashon Kodesh, el lenguaje santo, es un lenguaje extremadamente rico, y una sola palabra, en este caso que vamos a estudiar, una sola palabra puede querer decir 4 cosas diferentes, que tienen significados totalmente diferentes. Ahora, nosotros dijimos que Reish Lakish dijo, volviendo un poco para atrás, la palabra ki puede querer decir 4 cosas. ¿Quieres algo? El famoso if en computación, si, o sea, condicional, Dilma, quizás, Ela, que es un opuesto, sino que, y deja, por cuánto. Entonces, si nosotros leemos de vuelta el versículo que habla de que el pueblo judío, entre comillas, vio que Aarón se murió y se pusieron nerviosos, la palabra aquí no tiene sentido. No pega. Vamos a leerlo. Va'iru kol ha'eida ki gova Aarón. Voy a traducir todo menos una palabra. Vio toda la congregación ki, no sé qué quiere decir, murió Aarón. ¿Cómo ponemos el ki acá? Vamos en orden. Condicional. Vio toda la congregación si murió Aarón. Pero como condicional, no tiene sentido. Y si murió Aarón, no es una pregunta, no tiene sentido. Próximo, Dilma, quizás vio toda la congregación, quizás murió Aarón, quizás nada, si estaba muerto. Y la Torá misma dice que se murió. Quizás nada, no existe el quizás acá. No hay un postulatorio. No. Próximo, Ela, sino que vio toda la congregación, sino que murió Aarón. Tampoco es una frase que tiene sentido. ¿Qué? ¿Vieron lo opuesto es que se murió Aarón? ¿Qué tiene que ver? Ver. Queda el último matiz, el causativo. Deja, ¿por cuánto? Claro. Pero tampoco tiene sentido. Y vio toda la congregación, ¿por cuánto murió Aarón? ¿Qué es lo que vieron? ¿Vieron Su porque se desprotección. murió? No, pero no es por cuánto. Y es como No. si dijéramos, bien. Hay que cambiar el vieron. Esto es lo que hace Rabbi Pau. Ah. La palabra vieron no pega con el ki. El ki no lo podés cambiar, pero podés entender el vieron de otra manera. No es que Vaireu vieron, sino que quedaron al descubierto por cuánto murió Aarón. Y entonces, ¿qué sería? Fueron vistos. Claro. Fueron vistos. Fueron vistos porque se murió Aarón Claro. y se fueron a la nube de gloria. Quedaron visibles, yo pondría Exacto. en la traducción. Bueno, ok. Vio como una Sí. trinchera, cae parte de la misma y los goyes Entonces, miran. de vuelta, por cuanto esta palabra, dado que esta palabra tiene estos significados, la frase es extraña. Claro. Entonces hay que entenderla de otra manera. Esto no quiere decir que cambiamos el significado de la Torá, de ninguna manera, no pasa por ahí la cosa. La Torá no tiene puntos, no tiene puntitos, se puede entender el concepto de la cuestión. El sentido literal es que ellos vieron. Ellos vieron. Ok, vamos a Rashi. Rashi prueba, no voy a leer todo el Rashi porque es largo, pero algunos versículos interesantes. Él explica, no prueba, ejemplos
de los diferentes significados del ki. Que si no asumimos que tiene diferentes significados, hay frases que no tienen sentido. Claro. Rashi dice, por ejemplo, el primer significado, vamos a ver cómo empieza Rashi. El condicional. Ok, el primer significado, sí, no lo hace en orden acá, no sé por qué. El primer significado es, por ejemplo, cuando Moshe Rabbeinu dice que lahem davar, en realidad Israel se lo dice a Moshe cuando le aconseja poner jueces. Cuando tengan, el suegro, cuando tengan un problema, que vengan a ver primero los otros jueces, sino que te vengan a ver a vos, etcétera. En realidad Moshe le dice a Israel le plantea a Moshe, che, te vas a cansar, ¿cómo es esto? Y Moshe le dice, sí, pará, cuando ellos tienen un problema me tienen que venir a ver a mí. Y ahí Israel le dice, no, poné subjueces, te va a ir mejor. La teoría dice, Ki lahem davar. ¿Cómo explicas este ki? Si van a tener alguna problemática. Si la gente tiene un problema, un juicio, me viene a ver a mí. Kisifka, que en realidad en castellano te podrías decir cuando te encuentres o cuando tengas un problema. Sí. Pero es siempre un condicional. Es un condicional si hipotético. Ocurre esta condición, ¿qué vas a hacer? Y bueno, venime a ver a mí, soy el juez y yo te voy a resolver las cosas. Otro ejemplo que da Rashi, cuando te encuentres con una madre sobre los pollitos y quieras echar a la madre, también es un condicional. Si te vas a encontrar con esta condición, esta situación, hace de tal manera. Bien. Rashi trae varios ejemplos, ¿sí? Espera. Son todos montones de ejemplos que dice lo mismo. Ok, Dilma. Quizás, por ejemplo, Kisoimar Bilbabejo. Si la traducción literal es Ki, sea lo que fuera que quiere decir, Moshe Rabbeinu está hablando con el pueblo judío antes de entrar en la tierra de Israel, diciéndole, muchachos, no tengan miedo de los pueblos que vienen a luchar contra nosotros. En realidad nosotros estamos a luchar contra ellos. Si vas a decir en tu corazón que son muchos, es muy difícil. Quizás vas a decir en tu corazón, son muchos. Al tiro, dice Moshe, no tengas miedo, Dios está con vos, y qué sé yo, qué sé cuál. Ese quizás. Quizás se te ocurra decir que no se puede. Shema Toimar, quizás vas a decir que son muchos estos pueblos y no puedo luchar contra ellos. No tengas miedo, dice Rashi. Otro ejemplo, quizás cuando la Torah está dando las leyes de Shemitah, el séptimo año que no se puede trabajar, quizás vas a decir, ¿y qué vamos a comer en el séptimo año? ¿Qué dice la Torah? Vejisoimru manoijal ki. Quizás vas a decir, ¿y qué voy a comer? No te preocupes, te voy a dar braja y vas a comer. Y hay muchos así, dice Rashi. Y ahí está. Próximo ejemplo, sí. Ela, sino que cuando Hashem le dice a Abraham que va a tener un hijo, y después le dice a Sara que va a tener un hijo, Sara se ríe. Y Hashem va a decirle a Abraham, che, ¿qué pasa con tu esposa ahí? ¿Qué es esto que se ríe, que yo puedo hacer lo que quiera? ¿Cómo dice la Torah? Loitzohakti ki yorea. Sara dice, no me reí ki yorea. Tengo miedo. ¿Qué es el ki acá? No me reí, sino que tengo miedo. Soy una vieja, tengo 90 años, ¿qué crees de mí? No es que me reí, tengo miedo, pero pone ki. ¿Qué vas a decir? ¿Por cuánto tengo miedo? No me reí, ¿por cuánto tengo miedo? ¿Qué está diciendo? No me reí, no vaya a ser que tengo miedo. Tampoco tiene sentido. Ela, no me reí, sino que mi actitud es, tengo miedo. ¿Cómo es que yo, una mujer así tan vieja, voy a tener hijos? Esto es, quizás. Perdón, no quizás, al revés, dando vuelta a la condición, digamos. Sino que. Exacto. But en inglés. Bueno, sí, estos son los ejemplos que trae Rashi. Hay más, pero estos son los ejemplos que trae Rashi. De estos 4 significados de la palabra aquí. Bien, volviendo a la cuestión. Con todo esto, el Talmud probó que, de vuelta, la historia de
Aaron, de la muerte de Aaron, es anterior a la historia del relato de Moishe. Y la cuenta de años de los reyes es a partir de Nisan. Sí. Para eso unificó 3 nombres en una sola persona. Es un costo operativo un poco alto, voy a decirle. Exacto. Sí. Y requiere una hipótesis acerca de los nombres. El nombre no, se no es una hipótesis, otro. esa es la tradición. No es una hipótesis, esa es la tradición. Bueno, pero está apoyada en ciertas cosas en la antigüedad. Por ejemplo, Julio César, uno que ahora se hace latinista y dice Julius Caesar. ¿Qué dice Julius Caesar? Perteneciente a la gens Julia y pelado. Porque Caesar es pelado. El pelado de la tribu Julia. Mire qué majestuoso. No sé. El nombre se lo ponen otros. Entonces trae que en realidad hay otro Midrash que dice que el rey de Arad era Amalek, no era Sihon, era Amalek. Y entonces dice, incluso de acuerdo a ese Midrash, se puede entender también por el hecho de que la Torá no dijo directamente Amalek, sino que puso un nombre raro, el rey de Arad. ¿Quién sabe que el rey de Arad? Se llama. Esto ya indica que Sihon estaba vivo. Descripción definida se llama eso. Bien. El tirano depuesto, ¿se acuerda de los años 50? Vamos a avanzar. Lo que viene ahora no es difícil, pero hay que tener los meses en la cabeza, así que el papel nos va a ayudar un poco. Ya probamos que Rosh Hashanah y Melachim puede ser Nisan, no es Tishrei, y no es ninguno de los meses entre Av y Tishrei. Porque no cambió. Entre Av y Shvat, incluyendo Tishrei. Tenés Av, no cambió el año, como dijimos en las historias anteriores. Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Teves, Shvat, Adar, me salté. Tenés 7 meses que con seguridad Rosh Hashanah de los Reyes no es. ¿Y los otros meses? ¿Quién te dijo que de los otros meses no es alguno de ellos Rosh Hashanah y Melachim? Puede ser Adar, Nisan ya sabemos que puede ser. Tenés Iyar, Sivan, Tammuz. Entonces tenés Adar, Iyar, Sivan, Tammuz. De ellos, de la historia de Moshe Rabbeinu con Aaron HaKohen y Sihon y qué sé yo, no hay ninguna prueba. No lo sabemos. ¿Estamos? Sí. Esto es lo que la Gemara va a decir ahora. Ok, pará. Me probaste los otros meses. ¿Cómo me probás que ninguno de los siguientes meses es Rosh Hashanah para los Reyes? Pregunta la Gemara. Eimar Rosh Hashanah Iyar. Digamos que Rosh Hashanah es Iyar, que le siga Nisan. De ese no tenemos prueba. La Gemara dice, lo dice Al-Kadaitach. No, de ninguna manera. Dixiv, porque está escrito otro versículo, de otro asunto. Vayehi Bajoy de Sharishon. Y fue en el primer mes, que el primer mes es Nisan. Bashana Hasheinis, en el segundo año, que es el segundo año de la salida de Egipto. Be'echod la Hoidesh, en el comienzo del mes, o sea, el primero de Nisan. Hukama Mishkan, fue levantado el Mishkan. O sea, después de toda la construcción, las donaciones que hicieron para construir, todo el relato que no viene al caso ahora, cuando en la práctica lo levantaron y dijeron, acá está, el primero de Nisan. Vexiv, y está escrito, Vayehi Bashana Hasheinis, y fue en el segundo año, que ya sabemos que se cuenta desde la salida de Egipto, Bajoy de Hasheini, en el segundo mes. ¿Cuál es el segundo mes? Iyar. El primer mes es Nisan, el segundo mes es Iyar. Acá la Gemara nos cita todo el versículo. El 20 del mes, se levantó la nube del tabernáculo. Imaginemos lo siguiente. Estuvieron 12 días armándolo y desarmándolo al Mishkan desde Nisan hasta el 12 de Nisan, y después lo dejaron armado. Y se quedaron ahí en donde estaban, esperando que pase algo. La nube de Dios estaba ahí quieta, por así decir, y ellos sabían que si no se movía la nube, no viajaban. Cuando se levantó la nube y la gente dijo, ¡Ey, che! ¡Vámonos de acá! Desarmar Mishkan y nos vamos. El 20 de Iyar. La nube se levantó y empezaron a viajar por el desierto. Mi de Koi ben Nisan. ¿Por cuánto encontramos un versículo que dice que estamos en Nisan, del segundo año de la salida de Egipto?
y lo llama el segundo año, y el versículo en otro lado dice, estamos en el mes de Iyar, y también lo llama el segundo año. No, mi clan de Rosh Hashanah la Iyar. Acá aprendemos que Rosh Hashanah no es en Iyar, porque si fuese en Iyar sería el tercer año. Estás en Nisan, el segundo año, llegó el 20 de Iyar, ¿es el tercer año? No, es el segundo año. Bueno, Iyar quedó descartado. No es Rosh Hashanah. De los reyes. De los reyes, correcto. ¿Estamos? Sí. Por supuesto, vamos a cuestionar sobre todo. Si nos cuestionamos todos. Eimar Rosh Hashanah Sivan. Bueno, ok, no es Iyar. Sivan, el próximo mes, es el tercer mes. Leisal Kataitach, no señor. Dixiv, otro versículo. La Teira dice así: cuando el pueblo judío llega al monte Sinai para recibir la Torá, Bajoy de Shashlishi, en el tercer mes, que es Sivan, Letzeif Bnei Israel Meretz Mitzrayim, de la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto. El pueblo judío sale en Nisan, Iyar, Sivan, tercer mes. Veim hizo, y si me vas a decir que Rosh Hashanah para los reyes es en el mes de Sivan, Bajoy de Shashlishi, Bashana Sheinis, Letzeis, Vegoimer mi Bayelei, debería decir el versículo en el tercer mes del segundo año. Porque si el año cambia en Sivan, por lo menos el año para los reyes, cambia en Sivan, tenés que ser claro. Debería decir el tercer mes del segundo año de la salida de Egipto, de la salida del pueblo judío de Egipto. Pero no dice eso. Quiere decir que el Sivan tampoco cambia. Ok, ahí matamos, vamos al próximo. Digamos que estamos, esto me hace acordar, nada, el mundo de la computadora es hermoso. Esto me hace acordar como si tuvieses una lista y vos analizás objeto por objeto de la lista. Sí. ¿Este cumple las condiciones? No, punto, vamos al próximo. ¿Este cumple las condiciones? No, vamos al próximo. Y así hasta que analizaste toda la lista y llegás a una conclusión X, etc. Entonces acá ya rechazamos un montón de meses con toda la historia de Moshe Rabbeinu. Como antes contamos 7 meses: Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Teves, Shvat. 7 meses quedaron borrados con esa historia. Y ahora estamos analizando los otros que quedaron dando vueltas. Ya descartamos, bueno, Nisan es en la práctica el mes de Rosh Hashanah y Melahim. Entonces ese no es necesario analizar y decir que no es, porque tenemos todas las pruebas de que sí es. Estamos rechazando los otros, entonces ya tenemos 8 meses que no es. Después agarramos Iyar, lo rechazamos. Agarramos Sivan, lo rechazamos. Ahora agarramos Tammuz. Para Tammuz, el Talmud no tiene un pasuk, un versículo, sino que pregunta así: Ve'eima Tammuz, digamos que es el mes de Tammuz, es el cuarto mes. Ve'eima Av, digamos que es el mes de Av, el quinto mes. Ve'eima Adar, y digamos que es el mes de Adar, es el 12. El número 12. El duodécimo. Vamos a volver locos. Es este. No, está bien. Vamos por otro camino. Porque no tenemos versículo ni para Tammuz, ni para Av, ni para Adar. ¿De qué hacemos? Quizás es alguno de esos tres. Amar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, no. ¿Sabes qué? Dejá de lado todo lo que estudiamos hasta acá y yo te voy a traer otro lugar donde vos vas a ver que Nisan es Rosh Hashanah y Melach. Mehaja, del siguiente versículo. Este pasuk es un pasuk difícil de traducir, porque la Gemara lo explica de una manera muy particular. Entonces yo lo voy a leer a propósito como está escrito y vamos a ver cómo el Talmud lo entiende. Este pasuk está hablando de la construcción del primer templo. Cuando Shlomo Amelech, porque no nos olvidemos que estamos tratando de ver Rosh Hashanah y Melachim, de los reyes. Nosotros nos metimos, y Shlomo Amelech era un rey, por supuesto. Nosotros nos metimos con Moishe, Aaron, Sihon, porque estábamos tratando de probar que el año no empieza en Tishrei, no cambia en Tishrei, quiere decir. Pero nunca hay que perder el enfoque de las cosas, el asunto central, el núcleo es Rosh Hashanah y Melachim. Esto es lo que queremos probar. Entonces acá traemos un versículo de un rey. El rey estaba construyendo, o comenzó, mejor dicho, la construcción del primer templo. La Torah dice así: Vayochel libnois bajoy de Shasheini, Basheini, Bishnas Arba le Malchusa. Traducción pelada. Comenzó a construir en el mes 2, en el 2 del año 4 de su reinado. Claramente dice el mes 2, perfecto, el mes 2 es Iyar.
El segundo mes es Iyar. Esto nadie lo duda. Y después dice, en el cuarto año, claramente, en el cuarto año de su reinado. Perfecto. Pero hay una Basheini, hay un 2, que está de más. No sabemos de qué se trata. De vuelta. Comenzó a construir en el mes 2, en el segundo mes, una palabra mejor dicho, en el segundo mes, en el 2, o en el segundo, se puede traducir de dos maneras, en el cuarto año de su reinado. Pregunta en Talmud, Mai Sheini, ¿qué es este 2 que está ahí de más? ¿O segundo? ¿Qué segundo qué? ¿De qué estás hablando? Lav Sheini leyerach shemoinim boile malchusoy. ¿Acaso no está diciendo que es el segundo del mes a partir del cual contamos el reinado? Entonces vamos a leer de vuelta el versículo. Comenzó a construir en el segundo mes. Claro, pero segundo mes empezando a contar ¿desde dónde? En el segundo, a partir de cuando se cuenta el reinado, que es Nisan. En el año cuarto, en el cuarto año de su reinado. Entonces de acá prueba Rabbi Elazar, ahora vamos a ver que no es tan simple, pero de acá prueba Rabbi Elazar que Rosh Hashanah y Melachim es en Nisan, porque el segundo mes a partir del cual se cuenta el reinado es Iyar. Entonces, ¿dónde empezás? De Nisan, es el primer mes. Esto es lo que dice Rabbi Elazar. Más que la Rabina está un poco tarde, pero aguantemos entre 5 y 10 minutos más, porque todo lo que viene después es casi una repetición de lo que ya vimos. No tiene sentido toda la clase que viene quedarse en la repetición. Más que la Rabina presenta una contradicción con lo que acabamos de aprender. Estamos hablando del segundo mes a partir del cual, o sea, la segunda ocurrencia de la palabra Sheini hace referencia a que la primera ocurrencia de la palabra Sheini es el segundo mes a partir del cual contamos los años de los reyes. Veima Sheini Bajoidesh. ¿Quién te dice que no está diciendo que es el segundo día del mes? Y leer el versículo es mucho más fácil. Comenzó a construir en el segundo mes, en el segundo día del mes, el 2 de Iyar. ¿Qué tanto lío? En el año cuarto de su reinado. Responde el Talmud, Imken, Sheini Bajoidesh Behedi Abaxizbe. Si se tratase del segundo día del mes, la Toira lo diría claramente. Porque en todos los lugares donde la Toira quiere identificar un día, lo dice. No hay días ocultos, por así decir. Pero acá la Toira no lo dice. Entonces no es un día, no es una referencia al número de día en el mes. Pregunta el Talmud, ¿se entiende esto? Sí. ¿Ok? Que sea referencia a un día de la semana, el lunes. Es el lunes. Entonces, ¿cómo leerías el versículo? Comenzó a construir en el segundo mes, como no dice el día del mes, 1, 2, 3, etc. En el lunes, empezó a construir el lunes. ¿Qué te importa? El lunes empezó a construir el Beis Hamikdash. ¿Qué día? ¿Qué sé yo? El lunes. Entonces el Talmud responde, no. ¿Qué lunes? ¿Qué lunes? Jada, primero que nada, no encontramos en toda la Toira un lugar donde se identifique un lunes, por ejemplo. Que el lunes pasó tal cosa. Aparecen días identificados. El 3 de tal mes pasó tal cosa. El 7, pero un lunes. No aparece individualizado un día de la semana, entonces. No, excepto en el relato de la creación, pero no estamos hablando de él, estamos hablando de los reyes. No encontramos en ningún lugar un posuk que identifique un día de la semana específico para algún evento. Esto por un lado. De hoy, por otro lado, Makish Sheini Basra le Sheini Kama. Si está escrito uno al lado del otro, la palabra Sheini, que es 2 o segundo, entonces están igualados, están comparados uno con el otro. El último con el primero. Ma Sheini Kama Hoidesh. ¿Cómo es el primer Sheini? La primera vez que aparece la palabra Sheini. Se trata de un mes, porque la teoría dice Hoidesh a Sheini. Eso no tenés cómo traducirlo de otra manera. En el segundo mes, Af Sheini Basra Hoidesh. La segunda ocurrencia de la palabra Sheini también tiene que hacer referencia a algunas cosas que tienen que ver con el mes y no con la semana. Pero ya vimos que no es un día del mes, porque estaría escrito. Entonces volvemos a lo que dijo Rabbi Elazar, hace referencia a que es el segundo mes a partir del cual contamos, el segundo mes de los que contamos los años de los reyes, que es Nisan. ¿Estamos? Sí. Entonces en la práctica, todo lo que viene ahora lo voy a leer rápido, a propósito,
porque es una repetición de todo lo que vimos, y ahora explico por qué es la repetición. Pero en la práctica tenemos dos lógicas. La primera había empezado en la clase pasada, hace tiempo y largo, en nombre de Rabbi Yohanan. En la mitad de la página anterior. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, ¿cómo sabés que los meses de los reyes empiezan en Nisan? Y se despachó con toda la historia de Moishe, con Aaron y Shlomo Amelech, etcétera, etcétera, la salida de Egipto. La segunda explicación es la de Rabbi Elazar, que la acabamos de aprender. Dice la Gemara, Tanya Kabase de Rabbi Yohanan. Encontramos una braisa que explica exactamente lo mismo que ya aprendimos en nombre de Rabbi Yohanan. Entonces, de vuelta, lo leo rápido y lo traduzco súper rápido, que no se entienda, porque es literalmente lo que ya estudiamos. ¿Cómo sabés que se cuentan los reyes desde Nisan? Shenemar, porque está escrito. Fue en el año 480, de la salida del pueblo judío de Egipto, etc. Que ya estudiamos el versículo. Vexi está escrito, está escrito que subió Aarón a Cohen al monte Hor, porque Dios le dijo, etc. Y está escrito, y fue en el año número 40, en el mes número 11. Vixiv está escrito, después de matar a Sihón, etc. Ni siquiera quiere citar todo, porque ya lo estudiamos. Ve Oimer y dice, porque vas a preguntar, ¿Sihón estaba vivo o muerto? Ahora viene toda esa parte. Vaishma Knani, Ve Goimer, escuchó el Knani, etc. Ve Oimer, Vairu con la vida que iba a Ve Goimer, y vio toda la congregación, porque, lo que sea, murió Aaron, etc. Ve Oimer, y está escrito. Esto es todo lo que dijo Rabbi Yohanan. Ahora continúa la braisa. Acá viene un hit, una novedad. Todo lo que dijo Rabbi Elazar está también en la braisa. Está toda la lógica de Rabbi Yohanan y toda la lógica de Rabbi Elazar. Veoimer, está escrito, y fue en el primer mes, en el segundo año, etc. Veoimer, está escrito, y fue en el segundo año, en el segundo mes. Vegoimer, etc. Y en el tercer... me salté una parte. Todos estos versículos están para negar que no era Iyar, no era Sivan, no era Tamuz. En el tercer mes de la salida de Egipto, Veoimer, y está escrito, ahora sí viene lo de Rabbi Elazar, yo dije mal antes, Vayochel Lignois, Vegoimer, y empezó a construir, etc. Entonces la braisa esta trae todo lo que dijo Rabbi Yohanan, más lo que dijo Rabbi Elazar. Entre los dos aprendemos que Rosh Hashanah y Melachim es en Nisan. Bien, después la Gemara sigue con otra cosa, no lo vamos a estudiar ahora, paciencia, pero hay un Toisves muy cortito, muy interesante, para entender cómo es el pensamiento del Talmud. Nosotros acabamos de decir que hay dos, por así decir, escuelas de cómo aprendemos que Rosh Hashanah para los reyes es en Nisan. La de Rabbi Yohanan, que trae toda una serie de versículos largos, y la de Rabbi Elazar, que es un solo versículo. Y ya está. Y dijimos que hay una braisa que, digamos, antes de la braisa, no sabemos quién tiene razón, por así decir. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál de las dos es correcta? Porque al fin y al cabo Rabbi Yohanan no tiene prueba de que no es en Tamuz, en Av y en Adar. Esos tres quedaron fuera de los versículos, digamos. Y Rabbi Elazar, es muy lindo lo que dice sobre Shlomo Amelech, pero tenemos que dar vuelta al versículo para atrás y para adelante y exprimirlo y entenderlo. ¿Ok? Quiere decir que ninguna de las dos es glatt, se dice, suave. Las dos tienen problemas. Y la braisa menciona las dos. Y lo interesante que pregunta Toises es, la braisa dice, encontramos una braisa que opina como Rabbi Yohanan. Sí, pero la misma braisa cita lo que dice Rabbi Elazar. Entonces, ¿por qué no dice directamente, encontramos una braisa como los dos? O que combina las dos cosas. ¿Por qué habla solamente de Rabbi Yohanan? Entonces Toises pregunta esto y dice muy simple. Cuando el Talmud está diciendo que encontramos una braisa, una enseñanza que quedó fuera de la Mishnah, etc., que sigue la opinión de Rabbi Yohanan, no es para excluir a Rabbi Elazar, porque efectivamente traemos todo lo que dice Rabbi Elazar también. La misma braisa cita, no a Rabbi Elazar, porque la braisa es anterior a Rabbi Elazar, pero cita los versículos que Rabbi Elazar recibió como
como tradición que nos enseñan que el Rosh Hashanah para los reyes es en Nisan. Sin embargo, con los versículos de Rabbi Elazar no alcanza solamente. Tenés que combinar Rabbi Yohanan con Rabbi Elazar. Pero el que más problemas tiene, así asume Toifes, es Rabbi Elazar. Por eso el Talmud dice, ahora vamos a ver cuál es. Por eso el Talmud dice, la Braisa sigue a Rabbi Yohanan, no sigue a Rabbi Elazar. A pesar de que los trae también a los versículos de Rabbi Elazar. El versículo. El versículo, correcto. El versículo de Rabbi Elazar. Pero sigue a Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque el versículo que trae Rabbi Elazar es problemático. Porque quizás podríamos decir que al respecto de Shlomo HaMelech contamos su reinado a partir de Nisan. Porque era Shlomo HaMelech, el rey Salomón, digamos el sumum, la cima de lo que era el pueblo judío en su época y que siempre fue, etc. Como que fue el top. Pero el resto de los reyes quizás no contamos a la salida de Egipto. Contamos a algún otro lado, algún otro evento. Entonces, lo de Rabbi Elazar es relativo. Se sostiene mucho mejor lo que dice Rabbi Yohanan. Pero incluso lo que dice Rabbi Yohanan también tiene sus problemas. Entonces combinamos los dos. Tenemos los dos y con esto llegamos a la conclusión, digamos, que Rosh Hashanah para los reyes es en Nisan.